A mí realmente eso van a grabar y sin pedirme permiso, pero no importa. Entonces, aquí lo importante que ustedes tienen que ver son los puntos cardinales, ¿no? La guerra ya la estamos estudiando, la estamos viendo con la guerra de Israel y la guerra de Ucrania. O sea, ahí tenemos un punto por el cual es importante que lo tengamos. Ok. El contenido programático, entonces, es la repercusión de una guerra sobre la población civil, las medidas que se deben tener de autoprotección, los aspectos generales de los accidentes por radiaciones. Esto es importante. Medidas de protección y la protección radiológica hospitalaria. Algo que tenemos que tener muy claro es esta frase que comenzamos, que las guerras son en definitiva el fracaso de los pueblos. Realmente cuando los pueblos se confrontan es porque hay detalles verdaderamente graves que hacen que se entre en conflicto, bien sea por motivos de geografía, de querer más territorio, por problemas religiosos. El mundo está lleno de múltiples guerras por problemas de tipo religioso y problemas hasta personales de sistemas de creencias o simplemente por conductas específicas de algún gobernante que quiere hacerse poner por encima. Entonces, lo primero de la guerra que vamos a tener que es una lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante el cual se producen diversas batallas. Y entonces, ¿dónde están los cautivos de guerra, que son prácticamente los inocentes? Nosotros seríamos cautivos de guerra en un momento dado de que ocurriese una guerra aquí en Venezuela. La lucha o disputa continuada entre personas que pueden dar lugar a actos violentos y la guerra entre dos familias más ricas de la provincia, que eso duraba en el siglo pasado, duraba muchísimo tiempo. Aquí en Venezuela, en Maracaibo, habían dos familias que se fueron matando en una guerra muy local, muy focal, de los Semprún, que se fueron aniquilando varios familiares entre una y otra, y eso prácticamente es también una declaración de guerra. En los últimos 10 años han habido 100 conflictos bélicos, donde el 80% de las víctimas son civiles. Nosotros vamos a intentar ver qué es, cómo interpretamos a la guerra como un desastre. Las guerras suelen utilizarse a los niños como soldados, la violencia sexual como un arma de guerra. Ustedes ven cómo la guerra de Israel prácticamente se inicia con múltiples violaciones después de un concierto de rock que había en la zona cerca de Gaza. La destrucción de la infraestructura económica tiende a romper la economía. Hay una destrucción social y política. Esto, la destrucción social y política, sería la estructura, la destrucción de la estructura gubernamental. O sea, yo quiero quitar un régimen para poner otro, eso significa una destrucción, de la estructura. Y acuérdense que cuando hablamos de infraestructura, estamos refiriéndonos entonces a los edificios, a los bienes, a las cuestiones que son tangibles, pues. Eso lo hemos conversado varias veces. La estructura de la Escuela Vargas es su director, su jefe de departamento, sus jefes de cátedra, sus coordinadores de cátedra, profesores y alumnos. Esa es la estructura. La estructura es la escuela. En la escalera son los auditorios, eso es la infraestructura. Bien, lo primero que ocurre, ya empieza a fallar el Internet, lo primero que ocurre así significativo en el siglo pasado es que entre el 14 y el 18 ocurre la Primera Guerra Mundial. Este fue un evento histórico que marcó el siglo XX y devastó el orden político, económico y social de toda Europa. Y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para el escenario de uno más destructivo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ni yo estaba. Entonces, pero la Primera Guerra Mundial, la manera como terminó, que no terminó con una concertación política y diplomática, sino que terminó destruyendo todo lo que significaba en la primera fase del gobierno alemán,
que era el zar, no era Hitler en esta primera guerra. Pero este escenario hace que se cree Hitler como político y como un ser de dominio en una función nacionalista para recuperar todo la vergüenza que le habían hecho pasar los países de Europa a la Alemania del momento. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Un resumen. En la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto más bélico del siglo XX, entre el 39 y el 45, vio el enfrentamiento de dos grandes, las potencias de León, que también estaba en su momento participando a favor de Alemania, y Japón como principales protagonistas, y los aliados con los Estados Unidos, sobre todo el Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros. Eso en Europa, porque realmente los americanos no formaron parte del principio, sino que ellos aliados colaboraron y participaron después de que Pearl Harbor tiene su significado en esto. Este avión, para que ustedes lo recuerden, sobre todo el nombre de Enola Gay, es el avión que llevaba las bombas atómicas que fueron, ya vimos explosiones que fueron en Nagasaki y en Hiroshima. Eran dos bombas totalmente diferentes, una con cesio y otra con uranio, y donde la que causó más daño precisamente fue la de Nagasaki. Este es el recuerdo y significó que los japoneses bajaran la cabeza y decidieron rendirse porque la mortandad fue enorme. Los mismos pilotos del avión ni siquiera sospechaban lo que estaba ocurriendo con estas explosiones y significó entonces prácticamente el inicio del fin, porque después obviamente tienen que haber las negociaciones de tipo diplomático. Venezuela se estima que en una guerra convencional, por ejemplo, con Colombia, pudiera durar con el armamento que tiene y la cantidad de municiones 72 horas. Ese es el tiempo que duraría una guerra de Venezuela con Colombia. Y esa guerra, quizás la zona de reclamación pudiera durar un poco más, dependiendo de quién sea el aliado que tenga en un momento dado la Guyana Esequiba, pero son 72 horas. ¿Y después de 72 horas qué? Después de 72 horas tienen que sentarse en una mesa de negociación y ver, por ejemplo, contra Guyana se quiere una parte demográfica, es incrementar nuestro territorio o ponerle fin a algo que se ha estado reclamando toda la vida y que desafortunadamente en este momento estamos en las peores condiciones de reclamo. Pero realmente ha sido muy tibias las posiciones. Por ejemplo, en Los Monjes, en la época de Marcos Pérez Jiménez, él agarró, montó un cañón, montó una asta de bandera venezolana y agarró y dijo, esto es de Venezuela y quien quiera venga a reclamar lo que le caigo a plomo, pues. Y entonces los colombianos se quedaron tranquilos. Y en la época de Lucinchi, en la democracia, lo que llamaban Cuarta República, se presentó también un grave problema con una fragata, Caldas, que se metió casi a los límites de Venezuela con el Golfo de Venezuela y prepararon a la Armada venezolana y la Armada respondió con métodos disuasivos y se logró resolver un problema que pudo haber terminado en una confrontación. Actualmente tenemos esto, Rusia contra Ucrania, es una guerra rusa, pero en territorio ucraniano. Ustedes ven que prácticamente hasta esta semana no se le permite a Ucrania bombardear o actuar sobre territorio ruso. Pero Rusia sí ha destruido gran parte de la situación y esto también es geopolíticamente por un problema de territorio, porque recuérdense que Rusia muchos países, entonces tenía ubicaciones de problemas no, de desarrollo nuclear y entonces le interesaba controlar. Entonces Rusia primero le quita Crimea en la parte de abajo y luego necesita una comunicación para poderla establecer. Hoy en día hay 10 países que han probado armas nucleares y 5 de ellos están considerados como estados nuclearmente armados.
el miedo a un potencial ataque nuclear con una bomba atómica sigue existiendo, en especial tras los acontecimientos que están ocurriendo ahorita en la guerra de Ucrania y las recientes decisiones de Rusia, que pareciera que en un momento dado pudiera ocurrir un nuevo Hiroshima y tener unas circunstancias verdaderamente devastadoras. O sea, la guerra se ha desarrollado de una manera, si se quiere, convencional, con los nuevos recursos, la cibernética, la inteligencia artificial. Entonces eso ha hecho que la reacción sea más o menos controlada y la respuesta de Ucrania ha sido eficiente gracias al apoyo que ha tenido con lo que respecta a la OTAN, que es los países que están aliados contra Rusia en este momento, pero en defensa de lo que tiene que ver Ucrania. Como Ucrania no pertenece a la OTAN hasta ahora se ha mantenido solamente apoyando y con ciertas restricciones para que puedan reaccionar con respecto a esta situación. Todo era en la semana 3 como era. Aquí lo importante que ustedes tienen que ver dónde están las flechas, que son las zonas donde Rusia se ha metido, y todo es para lograr una comunicación de Rusia con lo que tiene que ver para mantener muy bien el gran puerto, lo que es Crimea. Y obviamente ellos no van a permitir que, o no quieren permitir que Ucrania pertenezca a la OTAN, porque es para ellos geopolíticamente importante mantener este control. Y fíjense que esto estaba unido de Ucrania a Crimea, que Crimea es como la zona de reclamación nuestra. Estaba con un puente, algo así como el puente sobre el lago de Maracaibo, y ahí hubo un atentado que lo dañó, y eso perjudicó el abastecimiento de armas, de alimentos y un montón de cosas, tanto para Crimea como para tener el control de las tropas que estaban en la parte sur de Ucrania. Este es un juego de ajedrez. Entonces, Zelensky socialista con unas creencias muy especiales y en donde todo lo que han perdido, si ustedes se ponen a ver, es el pueblo. La otra que está en marcha es esta, que es Palestina con Israel, que obviamente está produciendo una mortandad inmersa porque Israel tiene una preparación militar mucho más importante y que cuando hablamos de que se usan como escudo los niños o la población civil, se dice que los palestinos aprovechan de meterse y tener búnker debajo de hospitales, debajo de refugios, porque hay traslados, no son, acuérdense la diferencia entre un albergue y un refugio. Cuando te hacen mover mucho de tu parte, tú no estás yendo a una parte de tipo asilo, sino tú estás yendo a un refugio, te estás refugiando de la guerra. Y esto ha sido verdaderamente desastroso porque hay una respuesta militar con así como existe un currículum oculto, aquí existe un guerrero oculto que es Irán, que sí es una potencia nuclear y que está en un momento dado dispuesta a atacar a Israel en ese momento. Aquí ustedes tienen unas imágenes cómo han explotado al principio parte de lo que era Gaza en respuesta. Y el detalle es que la población tiene una cultura, que lo vimos en bioética, que los pueblos hacen su cultura y establecen su sociedad, y esta es una sociedad antisemita que tiene que ver mucho que no quieren a los judíos, pues. Y los judíos tienen sus características personales también, que hace que estas confrontaciones se den, y ellos definitivamente no están dispuestos a volver a parar en lo que fue el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Estos son los desastres que han ocurrido en la parte palestina, de cómo se han destruido las infraestructuras. Ustedes lo pueden apreciar perfectamente. Emoción o un nivel en un momento de guerra, ojo, hay que estar pendiente de esto. Sonarse bien la nariz y limpiarse bien los ojos y sobre todo el pelo facial, las pestañas con cejas incluidas. Y esto es altamente importante. Y hay que aprovisionarse con agua y preferiblemente agua embotellada. La hervida no sirve para nada. Y los alimentos recomendados en el primer momento tienen que ser, que es la parte más difícil, los productos enlatados. O sea, tienen que ser cosas que estén protegidas con lo que pueda caer en el ambiente.
Como vimos en la clase de explosiones, la última es las bombas sucias, que son las bombas que pudieran tener o problemas de tipo químico o problemas de tipo radiológico. La parte radiológica, aquí está más o menos para que ustedes tengan el ejemplo de qué protección da ante un evento radiológico, una bomba atómica o algo por el estilo, donde lo mayor de 200 es la zona más protegida que ustedes pueden ver, las que están prácticamente bajo el subsuelo. Lo que está por encima tiene un rango mucho más eh, eh, vulnerable, que es la palabra que usamos en desastre, con lo que respecta a el detalle de las bombas. Entonces, eso tenemos que, aquí no podemos hacer nada porque aquí nosotros no tenemos sótanos, ni tenemos refugio, ni nada por el estilo. Nosotros aquí, una voz, morimos. Y bueno, ni modo. Es recomendable deshacerse de la ropa, al menos la más superficial, u objeto que tuviéramos próximo a nosotros durante una explosión. Si hay agua, si es que hay agua, lavarse a conciencia con ella y con un montón de jabón y champú. No usar nunca acondicionador o productos que sean champú y acondicionador, ya que esto hace que las partículas radiactivas queden pegadas al pelo. Es igualmente la mejor idea. No hay que rascarse la piel, ya que eso podría aumentar el riesgo de exposición a productos radiológicos. Por favor, aprendizaje con esto que es importante. Jabón y champú. Nada de acondicionador. Yo sé que les gusta ver el pelo lindo y todo eso, pero más bien, si lo tienes, tienes que quitártelo porque eso mantiene y fija las partículas radiactivas en un momento dado. Al final, la guerra es la continuación de la política por otros motivos. Cuando la política fracasa, viene la guerra. No es un acto político, sino es un verdadero instrumento político. Fíjense, no se está haciendo política que yo le lance la guerra, pero sí es un acto político declararlo porque lo primero que se pierde es la verdad. Empiezan las mentiras y entonces ustedes lo ven. 35.000 dicen que está llegando a 37.000 los muertos en la franja de Gaza. Pero ¿quién los dice? Lo de Hamas. El Ministerio de la Salud de Hamas. ¿Podemos creer en eso? Yo creo que no. Pudieran ser menos. ¿Está ganando Israel tanto como lo dice? No lo sé, porque ya se le está debilitando porque han gastado muchísimo en esa cúpula protectora que ellos tienen, que es con bombas también. Y hay un amplio espectro de agresiones de toda índole. Fíjense lo que pasó en la primera toma en octubre que se hizo sobre Israel. Rajaron a una mujer al pelo vivo y le sacaron el feto. O sea, le hicieron una cesárea con un cuchillo, mataron el feto y la mataron a ella, degollaron un montón fueron condiciones netamente salvajes. Pero si ustedes hablan con estos extremistas musulmanes, ustedes se van a encontrar que son gente que está dispuesta a todo. Hay referencia de que esta gente llegó a llamar en videollamadas a sus familiares que tenían en la franja de Gaza y todos les decían que Alá te reconocerá y tú eres bendito por todas esas acciones que estás haciendo, así hayan sido de mala intención, siendo maleficentes. Acuérdense de la parte de bioética. Otro de los problemas importantes que nos interesa como médico es las afectaciones psicológicas. Yo tuve la oportunidad de estar con un muchacho en el Hospital Magallanes de Catia cuando estaba haciendo mi internado y ese muchacho había venido de Vietnam y él lo trajeron, él se vino para Venezuela porque él fue como ciudadano norteamericano que era en ese momento el hijo de un médico, sí, de un médico venezolano que estaban haciendo posgrado, pero nació allá y entonces se quedó y lo llamaron para que fuera a la guerra de Vietnam. Bueno, él estuvo un escal del cuero cabelludo. No sé si ya conocen el término semiológico, pero es que se cae, quitan todo el cuero cabelludo y él tenía que usar una peluca. Entonces, porque en una de las ráfagas que hubo, una de las metrallas, le llevó el cuero cabelludo. Pero ese muchacho oía cualquier detonación, tenía pánico. O sea, eso es un importantísimo problema médico. Tanto así que la Marina norteamericana disponía solamente 980
terminar, habían 2.400 psiquiatras, 400 psicólogos clínicos, 700 asistentes psiquiátricos y 800 enfermeros psiquiátricos con 931 eh, hospitales psiquiátricos establecidos. No tienen que aprenderse todo esto. Lo que es importante es que vean que las situaciones psiquiátricas después de un conflicto bélico son altamente importantes. Esta es la guerra de Vietnam. A mí me encantan los helicópteros, entonces por eso traigo esta diapositiva. Y en esa guerra, los Bell Assault eran los helicópteros que más se usaban para los movimientos en una guerra de Vietnam, una guerra que, por cierto, pierde Estados Unidos. Eso fue en el 64 al 73. Ahí sí estábamos vivos. Ustedes no, pero yo sí. Entonces, 700.000 veteranos quedaron de esto y quedaron con el síndrome de post-Vietnam. El síndrome de post-Vietnam era, ¿para qué fuimos a esta guerra si la perdimos? Y había un movimiento de la comunicación de este lado, la están ganando, estamos bien, está todo chévere, y resulta que ahí se perdió un montón de vida y se produjo muchísimo estrés postraumático. Entonces, este es un trauma que va más allá de las situaciones bélicas y se pensó que los desastres naturales y los provocados por el hombre fueron cuando empezaron a tomarse en mayor consideración. Por síndrome de Vietnam se conoce al sentimiento de derrota e impotencia sufrido por la sociedad estadounidense en los años 70 y a principios de los 80 tras la derrota de la guerra de Vietnam. Esto fue marcado psiquiátricamente para la población estadounidense. No solamente los que fueron a pelear, no solamente las viudas o los huérfanos que quedaron, que lo que le entregaban era una bandera, sino el sentimiento que tenía la población de que toda esa serie de recursos y de sacrificios se perdieron, porque hay guerras, hermanos míos, que no se pueden casar, como la guerra de Afganistán. Tú nunca vas a hacerle cambiar la idea a un musulmán. Imposible. Y fíjense que Europa tiene un grandísimo problema, sobre todo Italia y parte de Francia, donde la población está envejecido y las mujeres no se quieren embarazar. Entonces, en edad de ustedes pueden irse, porque a ellos lo que les interesa es que ustedes produzcan italianitos y franceses y le dan mucha importancia, y más si van tan bien formados como están ustedes, porque allá la población, la tasa de fecundidad de los católicos y de los que están en la zona, pues es una zona netamente católica, está alrededor de 1,5 la tasa de fecundidad. Es una tasa baja que implica que varias generaciones, yo le expliqué lo que eran generaciones, y si no se los recuerdo, es el periodo de 30 años, el periodo que tarda una población en reproducirse una nueva. Ok, ahorita se consideran 30 años, entre 30 y 35, aunque se ha dicho que en algunas partes ha disminuido. Pero esa tasa no es comparable con la de los musulmanes, que está en 2,5, lo que quiere decir que para 2030, 2035, la población superdominante de toda Europa van a ser los musulmanes. Y si son musulmanes extremistas, porque no es que todos son así, el Corán tiene sus bondades, pero si se van al extremo de interpretar lo que con la yihad, que es la guerra de tipo musulmán, ustedes van a encontrar entonces el gran desastre que se puede avecinar. Entonces, esta es parte de la guerra en la parte de Israel. Y la guerra de Irak también se desarrolló. Ahí fueron 100.000 soldados afectados, 1.299 soldados norteamericanos muertos y 5.229 heridos. Luego le explicaré algunos detalles con respecto a esto. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que nos recuerdan por qué estamos viendo el manejo de cadáveres en medicina de desastre, porque estamos viendo las partes heridas. Claro, ustedes esperarán que uno les enseñe, pero es que le falta todavía aprendizaje. Está bien ubicada, está en tercer año, porque es cuando ustedes están con semiología, es un año like, es un año donde, cónchale, lo conversábamos en la clase pasada, pareciera que medicina de desastre era la materia filtro, créanme que no es lo que se pretende, pero sí debe tener relevancia, porque la importancia de esta asignatura no la vamos a ver ahorita, la vamos a ver cuando alguien de un médico está haciendo rural, o sea, de la población de Cumanagoto, con lo que le pasó.
se hubieran conocido los problemas de desastre, probablemente esos muertos no hubiesen existido. Y fíjense que les comenté en la clase pasada que ese huracán venía muy bajo. Afortunadamente él comienza a alejarse y estando a 800 kilómetros de de las costas del área venezolana, del oriente venezolano, produjo los coletazos de agua, produjo 4 muertos y las pérdidas milmillonarias y las viviendas, que la situación es verdaderamente grave. A excepción de la mate mamón, que también se toma como un cliché que desafortunadamente cae arriba de un vehículo y ahí va la vicepresidenta. O sea, fíjense la importancia que puede tener un momento dado lo que es la medicina de desastre. Con respecto a al estrés postraumático, se puede decir que la guerra de Etiopía produjo un 15,8%, la de Gaza 17,8%, Camboya 28,4%, la de Argelia 37,4%. Hay que esperar qué sigue pasando con Ucrania y qué sigue pasando con el territorio palestino, porque eso está en pleno desarrollo y es posible que ese estrés sea muy superior. Y ustedes ven que lo que más muestra son los niños. Según la OMS, el 10% viven experiencias traumáticas con graves problemas de salud mental y 10% comportamientos que dificultarán vivir con normalidad. Irak dejará trastornos en 100.000 soldados norteamericanos que no tenían nada que ver con esto, pero los mandaron. Afortunadamente, los recogieron en una reflexión que hicieron los dos últimos presidentes de Estados Unidos. Trump llegó y dijo, ya va, ¿qué estamos haciendo en Irak? Esta gente no va a cambiar, esta gente no va a dejar de seguir usando la burka o seguir usando sus batolones. Es otra cultura totalmente diferente. Entonces, planeó para traerlo y la gestión de Biden terminó de acabar con esa guerra. O sea, eso continúa ya, pero los norteamericanos dijeron no vamos a participar en eso porque es una cultura diferente a la nuestra. O sea, en pocas palabras, ellos nunca van a ser capitalistas y mucho menos democráticos. Ellos están acostumbrados a todo tipo de régimen. A las mujeres le pegan, le caen a pedradas si cometen adulterio, las asesinan y eso es subvalorado. De hecho, a muchas no la dejan ni estudiar, después que habían logrado tener grandes mujeres haciendo profesiones importantes. 1.299 muertos, 5.222 heridos por la invasión y uno de cada 6 soldados tiene estrés postraumático, o sea, prácticamente uno de cada 3. Eventos extraordinarios que originan la destrucción de bienes materiales, muertes, lesiones físicas y un gran sufrimiento humano. Esto es lo que se ve en las guerras y donde los niños son los más afectados. Envejecen muy prematuramente y prácticamente el valor de lo que es la vida cambia. Esto, son gente que estaban como nosotros y de repente a las 8 de la mañana por una decisión política o un evento especial pues terminan comiendo basura o en estas situaciones verdaderamente deplorables. Los niños y la guerra. Los últimos 10 años han muerto 1,5 millones de niños. 300.000 de ese medio, de 1,5 millones, fueron usados como soldados. Empiezan a tener síntomas de agresividad, terror durante la noche, agresión y depresión, lesiones vaginales, aborto, de ser desahogo sexual para soldados de uno y otro lado. No se salva nadie. Las mujeres soldados. Aquí en las mujeres soldados existe la esclavitud sexual, violaciones, torturas, embarazos no deseados y otros crímenes que afectan al 28% de las niñas soldados. O sea, las mujeres son mucho más vulnerables en las guerras que los varones. La violencia sexual como arma de guerra. Ustedes tienen el ejemplo bien claro de lo que pasó en la zona sur de Israel, donde se metieron los palestinos y hicieron el desastre que hicieron en esa gente que lo que estaba era disfrutando de un show. Imagínense que ustedes vayan al poliedro a ver a un artista de su gusto y de repente ocurre una guerra y o ocurre un ataque terrorista de X o de Y, donde se produce una situación como esta. Entonces es difícil no reaccionar y sin lugar a dudas, esto ha dejado muchísimas familias, pero muchísimas familias sin vivienda, muchos desplazados que necesitan ir al refugio. Y las razones
que se utilizan para que se pase al procedimiento de la guerra es para socavar la estructura, que es el régimen político. En lo militar utiliza todos los medios y todas las formas. Es una cosa así que el fin justifica los medios, pues. No importa cómo lo haga, pero yo tengo que triunfar en esto, cosa que bioéticamente es muy cuestionable. Destruir la infraestructura económica, saqueado del Tesoro Nacional, se pierden los valores históricos porque los destruyen, la cultura se cae. Y es lo que se pretende en un momento dado cuando Israel dice tengo que acabar con Hamas, es que tengo que acabar hasta la manera de enseñar o las creencias que pueda tener esta gente. El detalle es que se encontraron que todos los recursos que se le dieron a Palestina para surgir y crecer económicamente no fue utilizado en la economía, sino fue utilizado para hacer los túneles. Y entonces hay más túneles, bueno, es una red mucho mejor que el metro de Nueva York y que el metro de Caracas juntos en lo que respecta a qué es lo que se hace en esos túneles que hay en la Franja de Gaza. Destrucción de los valores religiosos, hay que acabar con la religión. Esa es una de las funciones de Israel, quiere imponer el judaísmo por encima de lo que tiene que ver con la cultura islámica. En lo social afecta a todos los sectores y hay perturbación de los hábitats naturales. Si una lluvia uno se preocupa por los animalitos, imagínense ustedes los animalitos sufriendo porque, por ejemplo, el escudo de protección de Israel no protege si va a caer en el Cerro del Ávila una bomba, la dejan que caen. Ellos no van a gastar bombas para evitar eso. Pero todos los animales que están ahí van a sufrir en su hábitat una perturbación importante. El hambre es otro de los instrumentos que se utiliza. Esta es de la Segunda Guerra Mundial, no es de las actuales, por eso está en blanco y negro, pero esto está ocurriendo también en el pueblo palestino con los elementos. Esta sí es del pueblo palestino, es el color. Después de destruir todo, entonces tú cargas con un familiar a cuesta para poderlos estar. La guerra como desastre entonces produce grandes sufrimientos humanos, sobrepasan la capacidad de dar la respuesta local, por eso es un desastre, contaminan y destruyen el medio ambiente, destruyen los servicios básicos esenciales y destruyen la infraestructura productiva. Hay un punto que tiene el temario que es altamente importante, que es una situación que ocurrió en Brasil, donde por un descuido sacaron, inclusive ese es un capítulo que el Doctor House lo toma en cuenta, claro, lo modifica para hacerlo más especial, pero donde unas personas, trabajadores normales, encontraron algo brillante en unas ruinas hospitalarias. Y entonces él lo tomó, inclusive se lo da de regalo a su hijo y mueren un montón de personas porque era producto radioactivo, era cesio. Entonces él brilla fluorescente de una manera espectacular y entonces produjo una serie de fallecimientos. Ese, desde el punto de vista médico, es el más importante. No es Chernobyl. Chernobyl fue un accidente que, si se quiere, fue controlado, aunque tardará miles de millones, miles de años, no millones, sino miles de años, en que se vuelva a agarrar el ecosistema y el ambiente como estaba. Pero esto de Brasil sí es importante porque es el accidente hospitalario más importante. Fíjense que cuando hablábamos en la clase de protección de hospitales, hablábamos con el coronel y el coronel de los bomberos y nos decía que sí, hubo cápsulas radioactivas que salieron del hospital Luis Racetti, el oncológico Luis Racetti, que está aquí mismo en San José, más arriba donde está la Escuela Vargas, y no se encontraron. O sea, que no se sabe qué pasó con eso. Esperamos que eso haya caído en el Guaire y el Guaire haya agarrado al Tuy y el Tuy agarrado hacia allá y eso ya se haya perdido. Pero después, mire, más de una vez que me he puesto a pensar cómo la gente se baña para sacar oro y sacar cosas que están en el Guaire, pues me preocupo que en una de estas vayan a encontrarse con eso. De dinámica, debo decirles algo. Primero, presentarle para los que no lo saben, puede ser las damas. Esto es lo que es una pistola, ¿ok? Una pistola de 9 milímetros, una de las más utilizadas, esta es la 92 FS. La pistola se caracteriza porque es automática, usted puede seguir disparando y la cantidad de municiones que usted puede colocar son bastantes. Son, son bastante impresionantes porque usted puede meterle hasta 17 eh, tiros. Entonces, es válido. Tenemos otro contrincante que es el revólver, que es un Smith Wesson calibre 38, cañón corto.
Estos son hay de 5 y de 6 balas. Se usa el calibre 38. ¿Qué pasa con el revólver? Para la defensa personal, de una manera de parar a un agresor, esta es una buena munición, porque ella es de plomo, ella se aplasta y para, tumba al que recibe el tiro, sin lugar a duda, y produce fractura o si es en pecho, produce lesiones que pueden ser mortales. La pistola es lo que más se usa en la guerra cuerpo a cuerpo, que ya está, esto lo hice yo el año pasado para los muchachos del año pasado, pero hoy en día son los drones, donde no va nadie, entonces no tengo pérdida. Pero las pistolas se prefieren porque la bala sale a mucha más alta velocidad y entonces deja mal herido a las personas. Son mortales, pero la mayoría de las heridas que se pueden provocar son recuperables. Puedes perder una pierna, puedes perder algo de eso y es donde se intenta disparar a los miembros. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que en una guerra, cuando usted dispara, es preferible no matar sino herir. Porque matando, usted sale de un soldado. Mientras que hiriendo, usted inutiliza a tres, al que va herido y a los que tienen que cargar la camilla para llevarlo al sitio donde puedan tener la asistencia médica especial. Entonces, esta es la condición de enseñanza. A lo mejor saben ustedes más de armas que yo. A mí me encantan. Yo las he disparado. Me las robaron. El 31 de diciembre se metieron en mi casa y me robaron un bojote de armas que tenía porque a mí me gustaba mucho disparar. En mi casa a todos nos gustaba practicar el tiro al blanco. Bueno, mis queridos muchachos, yo creo que con esto, ahí está la bala. A la izquierda la 38, a la derecha la 9 milímetros. La de la izquierda es la que usa el revólver, a la derecha lo que usa, que tiene un encamisado, el plomo tiene un encamisado en cobre, en la 9 milímetros, y siempre, siempre, siempre son objetos eh, de reservarse, porque de esto depende establecer el calibre, porque ellas siempre dejan una huella, porque es como una huella digital de esa que ustedes ponen todos los lunes conmigo, es al giro que hace cuando salen del cañón. Las 38 uno siempre, yo me quedo con algunas, ¿no? Es mentira lo que traen las películas de que la gente se salva cuando le sacas la bala. Eso no es correcto. Muchas veces uno lo deja. Uno hace una laparotomía exploradora con un tiro para saber si dañó alguna víscera hueca o alguna víscera en específico que haya que reparar, o si es el vaso sacar, o si es un riñón o algo por el estilo. Pero no es buscando la bala, es buscando los daños que hizo la bala. Hay unas que son abiertas, que tienen un agujero en la punta que se llaman hollow point. Ese hollow point, ellas al tocar el contacto con alguna estructura se abre. Y la que produce más daño de todo, sobre todo si va a cabeza, es el calibre 22, el más pequeño, porque ella al chocar con cualquier estructura empieza a dar vueltas sobre su eje y los destrozos son muchísimo mayores que la de 9 milímetros, que es la que tienen a la derecha, que ella entra y sale facilito porque la potencia que tiene es importante. Llega a perforar y poder traspasar hasta un carro, hasta el motor de un vehículo. Eso lo puede hacer. Estas que tienen aquí son las 22 cañón, de cartuchos largos. Hay unos más cortos, este es largo con 40 gramos de pólvora y es la que se puede usar, se usa en cacería y se pudiera utilizar para producir problemas con francotiradores. Las guerras entonces son la constatación del fracaso del ser humano, la victoria del egoísmo de unos pocos y la devastación de los valores más básicos de la humanidad. La paz es y será siempre la única solución. Muchísimas gracias, muchachos. Si hay alguna pregunta, creo que estamos en tiempo. Podemos